Teorema de máxima transferencia de potencia. El presente trabajo se deriva de la realización de un video explicando lo más importante del teorema, en el cual se explicará detalladamente a qué se refiere. Se explicarán dos ejemplos para poder entender mejor. Se mencionarán algunas aplicaciones en la industria para poder entender cómo se pone en práctica el teorema y asimismo mejorar nuestros conocimientos. El teorema de máxima transferencia de potencia en circuitos de corriente alterna establece que la máxima transferencia de potencia entre el generador y la carga se produce cuando la impedancia de la carga es igual a la conjugada de la impedancia del generador. El objetivo del video es explicar el desarrollo de la teoría y comprobar experimentalmente la aplicación del teorema de potencia en corriente alterna. Teorema de máxima transferencia de potencia. Empecemos porque un circuito que no conocemos sus elementos interiores se puede representar como un equivalente más sencillo, en este caso es un equivalente de Thevenin, es decir, que tiene una fuente de tensión Thevenin y una resistencia Thevenin entre los nodos de salida A y B. Entonces, si quiero averiguar cuál es la máxima potencia que me puede otorgar ese circuito en una carga, hago la siguiente suposición. Conecto una carga variable entre los nodos A y B. Por lo tanto, la potencia en esa resistencia de carga va a estar dada por la intensidad al cuadrado por la resistencia de carga. Esto también se puede expresar como el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga, todo esto al cuadrado, por la resistencia de carga. Esto se debe a que estamos sustituyendo el valor de la intensidad. Ahora bien, para poder hallar el punto máximo, es decir, el valor donde tengo la mayor potencia que me puede entregar el circuito, hago una derivada entre la potencia y la resistencia de carga. Pero antes analicemos que los valores del voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin son valores fijos, son característicos del circuito, mientras que los valores de la resistencia de carga son un valor que puede ser cambiante con el tiempo. Entonces, hacemos la derivada de la potencia respecto a la resistencia de carga igualando a 0 para poder hallar el valor máximo de la potencia que puede entrar el circuito. Es esta parte de acá. Al realizar todas estas operaciones, llegamos a que la resistencia de Thevenin menos la resistencia de la carga es igual a 0. Simplificando, llegamos a que la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. Eso nos indica que la potencia máxima que puede entregar el circuito sea solo cuando la resistencia de carga sea igual a la resistencia del circuito. Lo anterior se puede visualizar de una forma más gráfica si se realiza una gráfica de la potencia con respecto a la variación de la resistencia de carga. Tenemos que cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin, se observa la máxima potencia que puede dar el circuito en esa carga, que es este punto de aquí. Ahora, para calcular la máxima potencia que se transfiere en el circuito en ese punto, solo cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin, lo podemos calcular con la siguiente ecuación, que es potencia máxima es igual al voltaje al cuadrado de Thevenin sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Para que se dé la máxima transferencia de potencia en corriente alterna se deben de cumplir las siguientes condiciones. En su representación en forma polar, que el módulo de la impedancia de la carga sea igual al módulo de la impedancia de Thevenin y que el argumento de la impedancia de carga sea igual al argumento de la impedancia de Thevenin. En su forma rectangular, que la resistencia de carga sea igual a la resistencia de Thevenin y que la reactancia de carga sea igual al negativo de la reactancia de Thevenin. Bien, vamos a pasar a su explicación. Se dice que al sumar las impedancias de carga y de Thevenin se obtiene la impedancia total, cuya parte reactiva es 0 y su resistencia es 2 veces la resistencia de Thevenin. De este modo la corriente se comporta como si solo hubiera elementos resistivos. Y para encontrar su potencia,
ocupamos las fórmulas que ya denotamos anteriormente, que es potencia máxima es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia de la carga, o bien voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Por otro lado, si se midiera la potencia en toda la impedancia de carga, habría diferencias. Esto es porque los elementos reactivos consumen la potencia en determinado momento y la devuelven en otro. A esto se le llama potencia reactiva y se denota con la letra Q. Esta potencia no es realmente consumida y se basa con las siguientes fórmulas. Entonces, al medir la potencia en la impedancia se obtiene la potencia aparente, que es la suma de la potencia real y la potencia reactiva. Regularmente se le representa como el módulo y se denota con la letra S. Son las fórmulas que tenemos en la parte de abajo. Bien, ahora que ya tenemos todos los conocimientos teóricos, podemos pasar a las soluciones de los ejercicios. A continuación vamos a calcular lo que es la máxima transferencia de potencia. Como primer paso tenemos que calcular la resistencia de Thevenin o la resistencia de la carga, que es igual a RL en el punto A y B, como lo tenemos aquí indicado. Lo que hacemos mediante el siguiente circuito es calcular lo que es la resistencia de Thevenin en el punto A y B. Entonces, tenemos que la resistencia de Thevenin es igual a 2 ohms más 3 ohms más 6 ohms multiplicado por 12 ohms, que esto es igual a 5, que es la suma de 2 más 3 más 6 por 12, 6 por 12, entre la suma de estas dos resistencias, que sería 18. Esto es igual a 9 ohms. Entonces ya tenemos lo que es la resistencia de Thevenin. El siguiente paso es calcular el voltaje de Thevenin, que es mediante el siguiente circuito. Aquí tenemos lo que es el voltaje de Thevenin mediante el siguiente circuito. Entonces, aplicando lo que es el análisis de mallas, tenemos que menos 12 más 18, que es la suma de 6 más 2 ohms, más 18 y 1, menos 12 de I2 es igual a 0. Y I2 es igual a 2 amperes. Entonces, como siguiente paso, aplicamos la segunda ley de tensiones de Kirchhoff, que se basa en la conservación de la energía, y tenemos que es menos 12. Todo esto lo vamos a aplicar solamente en el lazo externo del circuito. Tenemos que es menos 12 volts más 6 y 1 más 3 y 2 más 2 por 0. ¿Por qué por 0? Porque pues está abierto nuestro circuito. Esto es más el voltaje de Thevenin, esto es igual a 0. Entonces, despejando el voltaje de Thevenin, tenemos que es igual a 22 volts. Entonces, una vez que ya tenemos el voltaje de Thevenin, que es 22 volts, y la resistencia de Thevenin, que es igual a 9 ohms, procedemos a calcular lo que es la potencia máxima, mediante la fórmula que anteriormente ya mencionamos, que es voltaje al cuadrado de Thevenin sobre 4 por la resistencia de Thevenin, que es igual a la resistencia de la carga. Entonces sustituimos los valores, que sería 22 volts al cuadrado entre 4 por 9 ohms. Esto nos da como resultado 13.44 watts. Entonces esto sería la potencia máxima en nuestro circuito. Yo les voy a hablar sobre máxima transferencia de energía, en este caso en los circuitos de CA. La siguiente red de CA consiste en una impedancia de carga ZL, de que partes reactivas y resistivas se pueden variar.
Por lo tanto, tenemos que determinar el valor de impedancia de carga a la cual la potencia máxima entregada desde la fuente y el borde de la potencia. En este caso tenemos nuestro circuito con una fuente en CA de 20 volts, ángulo de fase 0, una resistencia de 4 ohms, un inductor de 6 ohms y nuestra resistencia en ZL, nuestra impedancia. Para encontrar el valor de la impedancia de la carga, primero encontraremos el equivalente de Thevenin. Es un circuito a través de los terminales de carga. Para encontrar el voltaje de Thevenin se desconecta la impedancia de carga como se muestra en la figura a continuación. Para poder medir en las terminales A y B lo que va a ser nuestro voltaje de Thevenin. Por la regla de divisor de voltaje, el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de nuestra fuente por nuestro inductor entre nuestra resistencia más el valor de nuestro inductor, lo que nos va a dar un voltaje de Thevenin igual a 16.5 volts, ángulo de fase de 33.7 volts. Al cortar la fuente de tensión, calculamos la impedancia equivalente de Thevenin del circuito como se muestra en la figura. Ahora no se va a medir lo que es el voltaje equivalente de Thevenin, sino la resistencia total que tiene que tener nuestra impedancia. Por lo tanto, ZTH, que es nuestra impedancia de Thevenin, es igual a la resistencia por nuestro inductor entre nuestra resistencia por el valor de nuestro inductor, lo que nos va a dar como valor una resistencia de 3.33 ángulo de 33.7 o un inductor de 2.77 más 1.85 ohms. Por lo tanto, el circuito equivalente de Thevenin a través de las terminales de carga se muestra a continuación. Tenemos una impedancia de Thevenin, un voltaje de Thevenin y nuestra impedancia. Para transferir la máxima potencia de carga, el valor de la impedancia de la carga debe ser de menos 2.77 menos 1.85 ohms para que sea nuestro circuito equivalente. La potencia máxima entregada va a ser de 24.5 watts a la salida de nuestra resistencia de Thevenin, nuestra impedancia, más bien dicho. Una aplicación práctica de este teorema puede ser la transferencia de energía en lo que son los audios amplificadores. En este caso, las bocinas o fuentes que se le conectan a un auto. Considerando el ejemplo práctico de un altavoz con una impedancia de 8 ohmios que funciona con un audio amplificador con su impedancia interna de 500 ohmios. El circuito equivalente de Thevenin también se muestra en la figura. Como lo pueden ver, aquí nos marca el audio amplificador. Tiene una salida de 8 ohms, nuestra impedancia. Tenemos que tener un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin, una impedancia de Thevenin, en este caso desde 500 ohms. Esto es muy dado en los automóviles cuando se les agrega lo que pueden ser sonidos para amplificar ese sonido. Cuentan con lo que son una fuente principal, que sería la fuente del carro. Además tienen un voltaje de Thevenin, se podría decir, que en este caso sería la fuente que va a alimentar la salida, en este caso nuestro amplificador. Y esto es una de las más utilizadas. Según el teorema de transferencia máxima de potencia, la potencia se maximiza con la carga si la impedancia de carga es de 500 ohmios, igual que la impedancia interna, o bien la resistencia interna debe cambiarse a 8 ohms para lograr la condición, pero no es posible. Por lo tanto, es una condición de desajuste de impedancia y se puede superar utilizando un transformador de adaptación de impedancia con una relación de transformación de impedancia de 500 a 8. En conclusión, tenemos que comprender la definición de este teorema, ya que es de vital importancia para la comprensión de los diferentes tipos de problemas con los cuales el estudiante se puede encontrar, y de este modo pueda formarse y adquirir nuevas destrezas. Este teorema establece cómo escoger la resistencia de carga, y una vez que la resistencia de la fuente ha sido fijada, hay que saber que la potencia máxima se desarrolla en la carga
cuando la resistencia de la carga RL sea igual a la resistencia interna de la fuente RI. También podremos determinar la potencia consumida por una resistencia en un circuito y asimismo saber su valor. Pues este teorema es de suma importancia. Nos enseña cómo resolver problemas de circuitos eléctricos en corriente alterna